Usted cree que se está volviendo loco. No lo dice en voz alta, por supuesto. Lo guarda en esa esquina fría de su mente donde la autocrítica se convierte en un susurro constante. Cree que, de todas las personas, usted debería ser capaz de gestionar esta carga, esta avalancha de responsabilidades, esta lista infinita de notificaciones que exigen su atención inmediata. Pero la verdad es que su mente no es un motor bien afinado, es un remolino. Siente esa presión justo aquí, en el centro del pecho, como si un peso invisible se hubiera posado sobre el diafragma, restringiendo la respiración a bocanadas cortas y superficiales. Las ideas saltan sin terminar. Los escenarios catastróficos se reproducen en un bucle de alta velocidad. Y la paz, ese estado de quietud que tanto anhela, parece un lujo reservado para vidas que no son la suya. Lo primero que debe entender es esto. Usted no está fallando. Está reaccionando de manera predecible a un sistema diseñado para la sobrecarga. La sociedad moderna no le pide que piense, le pide que reaccione. Le pide que consuma, que responda, que esté disponible. Y cuando intenta sentarse a meditar o simplemente a concentrarse en una tarea, el ruido interno se intensifica. Lucha contra él. Se dice a sí mismo, debo parar de pensar esto. Y en ese mismo instante genera 10 pensamientos más sobre su incapacidad para detener el pensamiento. Esta lucha, esta fricción constante entre el deseo de quietud y la realidad del caos mental, es la fuente de gran parte de su sufrimiento innecesario. Y los maestros antiguos, tanto los estoicos como los budistas, lo entendieron perfectamente. Sabían que el problema no es que la mente piense, el problema es cómo nos relacionamos con ese pensamiento. Permítame mostrarle una perspectiva que puede disolver esta fricción. No le voy a pedir que detenga el río, sino que deje de intentar nadar contra él. Su mente, en este momento de sobrecarga, es un río caudaloso. No es un arroyo manso de montaña, sino un torrente alimentado por deshielo y lluvia. Está lleno de ramas, de sedimentos, de corrientes turbulentas. Es rápido, frío y poderoso. La mayoría de nosotros, cuando experimentamos esta intensidad, cometemos un error fatal. Nos lanzamos al río. Intentamos agarrar los pensamientos, nadar contra la corriente del miedo o la culpa y detener el flujo de las preocupaciones. Pero el río es el río. Su naturaleza es fluir. Al saltar, usted se convierte en una víctima de su fuerza. Se agota. Se golpea contra las rocas del juicio y el resentimiento. Y al final, está tan exhausto por la lucha que la mente caótica se transforma en parálisis. Lo que usted percibe como falta de disciplina es en realidad agotamiento por una batalla imposible. Los budistas lo llamaron el arte de la conciencia o mindfulness, pero es mucho más que una técnica, es un cambio radical de ubicación. El objetivo no es entrar en el río de los pensamientos caóticos para pacificarlos, el objetivo es encontrar la orilla. La orilla es el espacio de observación, el punto de apoyo estable que su ser profundo siempre posee. Sentarse en la orilla significa reconocer el río por lo que es, una colección de procesos temporales, de eventos mentales que son reales en su aparición, pero vacíos de un yo permanente que los controle o los posea. Cuando usted se sienta en la orilla, el río sigue fluyendo. Las preocupaciones sobre el trabajo de mañana, el recuerdo incómodo de ayer, el miedo a la incertidumbre financiera, todos siguen pasando. Pero ahora, usted no está en el agua ahogándose. Usted está mirando el agua desde un lugar seguro y seco. Esta reubicación requiere una herramienta fundamental que va más allá de la mera concentración. Requiere meta, o la bondad amorosa. ¿Por qué es crucial la bondad amorosa para la mente caótica? Porque el juicio es lo que lo empuja de nuevo al río.
Cuando usted se castiga por tener pensamientos de ansiedad, soy débil, debería ser mejor que esto, ese juicio es la fuerza que lo arrastra de vuelta a las corrientes turbulentas. El juicio dice, esto está mal y debe ser arreglado inmediatamente. La bondad amorosa dice, esto es sufrimiento, es natural. Permanece aquí, en la orilla, y míralo con gentileza. La práctica de meta no es un sentimiento empalagoso, es una postura de autoaceptación radical. Es el reconocimiento firme de que su caos mental no es un defecto moral, sino una manifestación de su humanidad sometida a estrés. Es la decisión consciente de tratar su propia mente con la misma paciencia y cuidado que le ofrecería a un niño asustado. Si el río de sus pensamientos trae consigo una rama afilada de crítica o un tronco de miedo, usted lo observa pasar, sin saltar a detenerlo, sabiendo que la corriente lo llevará lejos si usted se mantiene inmóvil en su posición. Esta bondad inicial nos lleva inmediatamente a Karuna, la compasión. Y aquí, la compasión tiene una doble función esencial. Primero, es la compasión hacia uno mismo por el dolor que esta mente caótica le está causando. Usted ve el sufrimiento, lo nombra, ansiedad, frustración, agotamiento, y le ofrece espacio. Segundo, y más importante para la claridad, la compasión le permite ver que el caos mental no es un fenómeno aislado, no es solo su río el que está turbulento. Esta es la puerta de entrada al concepto de interser. El concepto de interser nos enseña que nada existe de manera independiente. Su ansiedad no surgió de la nada, como una invención personal. Su sobrecarga es interdependiente de la cultura de la inmediatez, de las exigencias del mercado, de las expectativas familiares y de la historia de su propia mente. Cuando usted se sienta en la orilla y mira el río, no solo ve su agua, ve que el río está conectado al océano, que fue alimentado por la lluvia que cayó sobre montañas lejanas. El caos mental es un proceso universal. Al reconocer el interser, usted se da cuenta de que su lucha es la lucha humana. Usted no está solo en la orilla, luchando contra un torrente único. Está experimentando una condición compartida. Esta profunda conexión disuelve el aislamiento que el caos mental a menudo impone. El sufrimiento se reduce cuando comprendemos que no somos la única persona que se siente abrumada por la velocidad del mundo. El juicio disminuye porque la ansiedad deja de ser una debilidad personal y se convierte en una manifestación de la interconexión. Sentarse en la orilla, entonces, es el primer acto de rebeldía consciente contra la tiranía de la reacción. Es un acto de meta y karuna aplicado. Pero, ¿cómo se sienta uno en la orilla cuando la corriente está gritando? Usted ha pasado toda su vida saltando al agua. El hábito de reaccionar, de identificar el pensamiento como la realidad, está profundamente arraigado en su sistema nervioso. Su mente caótica no es un enemigo que deba ser conquistado, sino un hábito que debe ser desaprendido. Para comenzar a practicar esta reubicación, debe entrenar el músculo de la pausa. Cuando sienta el nudo en el estómago, cuando el torrente de pensamiento se acelere, la tendencia inmediata es buscar una solución, un escape o un juicio. En lugar de eso, permítase un micro momento de quietud. Es una rendición activa, no pasiva. Es decir, reconozco que la corriente está fuerte, pero por este instante elijo mi posición en la orilla. Este pequeño acto de elección es la semilla de la claridad. No detiene el río, pero le da la perspectiva necesaria para verlo pasar. Y desde la orilla, con la base de la bondad amorosa, podemos comenzar a trabajar con las herramientas específicas que transforman el caos en claridad funcional. No mañana, sino en el próximo aliento. Si encuentra valor en esta perspectiva, le invito a unirse a esta comunidad de observadores y a suscribirse para que podamos continuar este viaje. Hemos elegido la orilla. Pero la orilla no es un lugar de inacción o indiferencia fría. No es un refugio donde el corazón se congela. De hecho, la primera herramienta esencial, la base misma desde la cual observaremos el torrente, debe ser la más cálida y la más radical de todas, meta o la bondad amorosa.
Si intentamos observar la mente caótica, el río desbordado de preocupaciones, ansiedades, juicios y reproches, sin antes establecer esta base de bondad, lo que ocurrirá es que nuestro acto de observación se convertirá en un nuevo juicio, una nueva fuente de sufrimiento. Nos sentaremos en la orilla, sí, pero lo haremos con el ceño fruncido, condenando el río por ser tan turbulento, condenándonos a nosotros mismos por haber permitido que se desbordara. Esta aversión interior es el lodo más difícil de limpiar. Meta no es una emoción melosa, no es un sentimiento de alegría forzada. Es, en esencia, una postura radical y firme de aceptación incondicional hacia el hecho de que existimos y de que, en este momento, estamos sufriendo o hemos causado sufrimiento. Es el reconocimiento de que, como seres humanos, estamos inherentemente condicionados a fallar, a equivocarnos y a buscar la felicidad de maneras que a menudo nos traicionan. Meta es la decisión consciente de desear el bienestar, primero para uno mismo y luego para todos los demás, sin importar la calidad del río que estemos observando. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque si usted se acerca a su propia ansiedad con desprecio o impaciencia, está añadiendo veneno al agua. El estoico sabe que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestro juicio sobre ellos. El budista va un paso más allá. Si juzgamos nuestra propia reacción como mala o débil, hemos creado un evento interno que ahora debemos combatir, perpetuando el ciclo de la lucha. Meta es la tregua necesaria. Es la afirmación: estoy aquí, en este cuerpo, con esta mente agitada, y deseo estar libre de este sufrimiento. Esto es suficiente. Esto es digno de compasión. Una vez que Meta ha estabilizado la orilla, la práctica se expande naturalmente hacia Karuna, la compasión activa. Meta es el deseo, Karuna es la respuesta al dolor. Si usted está sentado en la orilla y ve a otro viajero siendo arrastrado por la corriente, el deseo de que esté bien, Meta, lo impulsa a la acción, a extender la mano, Karuna. Pero la mano que extiende no es una mano de lástima condescendiente, es una mano de entendimiento profundo. Para practicar Karuna de manera efectiva, debemos entender que el río que nos arrastra es el mismo río que arrastra a todos. El miedo que usted siente ante la incertidumbre financiera, el nudo en el estómago que aprieta su pecho antes de una confrontación difícil, o la vergüenza que lo inmoviliza después de un error, no son experiencias únicas. Son variaciones del mismo flujo primario de apego y aversión que define la condición humana. Aquí es donde la noción de interser, una idea fundamental en el budismo contemplativo, se fusiona poderosamente con la simpatía estoica, la comprensión de nuestra conexión intrínseca con el cosmos y con nuestros semejantes. El interser nos revela una verdad incómoda y liberadora a la vez. No somos islas. Su paz no es solo su paz, es un ingrediente activo en la paz del mundo. De la misma manera, el caos de su río interior no está contenido solo en usted. Considere el escenario más común, la frustración en el tráfico. Si usted está inmerso en la corriente de la rabia, gritando a un conductor que lo ha cortado, esa rabia no desaparece al llegar a su destino. Esa tensión interna se convierte en la aspereza en su voz al hablar con su pareja, en la impaciencia al revisar el correo o en la rigidez de sus hombros que lleva a su cama. El sufrimiento se irradia. El río turbulento contamina el ambiente. El interser nos obliga a reconocer que la práctica de sentarse en la orilla no es un acto egoísta de aislamiento, sino un acto de servicio radical. Al calmar su río, al observar sus pensamientos con Meta y Karuna, usted está reduciendo la turbulencia del sistema colectivo. Usted se convierte en un punto de calma, un remanso de claridad en medio del torrente humano. Imaginemos a un viejo pescador que vive junto a un río caudaloso. Durante años, este pescador intentó dominar el río. Si las olas eran demasiado fuertes, maldecía al río, lanzaba su bote con rabia y luchaba con todas sus fuerzas para imponer su voluntad sobre la corriente.
El resultado era agotamiento, frustración y redes rotas. Un día, después de casi ahogarse, el pescador se sentó en la orilla y simplemente observó. Dejó de luchar contra la fuerza y se dedicó a estudiar su ritmo. El pescador notó que la fuerza del río no era constante. Había patrones, remolinos y zonas de calma inesperadas. Al observarse en juicio, Meta comenzó a entender dónde no debía lanzar la red y dónde la corriente, aunque fuerte, ofrecía una ayuda sutil. Aprendió a leer la superficie como si leyera un mapa interno. Solo cuando dejó de personificar al río como un enemigo y lo vio como lo que era, un fenómeno natural, pudo trabajar con él. Esto es precisamente lo que hacemos con nuestros estados mentales. Si usted intenta detener su ansiedad como si fuera un enemigo, solo le dará más poder. La ansiedad es la corriente. Nuestro trabajo desde la orilla establecida por Meta es estudiarla. ¿Cuál es la forma de esta ola? ¿Cuál es su velocidad? ¿Qué pensamiento la alimenta? La práctica de Interser nos recuerda que, en el fondo, la ansiedad de la que huimos es en realidad una manifestación del miedo fundamental a la separación. El miedo a no ser suficiente o a no estar conectado. Y es aquí donde la compasión por uno mismo se vuelve indistinguible de la compasión por el otro. Si yo me permito ser imperfecto, Meta, permito que usted también lo sea. Para anclar estos conceptos en la experiencia vivida, deténgase por un momento y sienta la tensión en su cuerpo. Tal vez esté en la mandíbula, tal vez en el estómago. Esa sensación física es la manifestación de la corriente interior. En lugar de empujarla o juzgarla, haga el ejercicio de Meta. Piense que este cuerpo y esta mente que están experimentando esta tensión estén libres de sufrimiento. No es una súplica mágica, sino una reorientación de la voluntad. Es decirle a su sistema nervioso, que está en modo de lucha o huida, que la orilla es segura. Desde esa seguridad podemos aplicar Karuna. Reconozca que millones de personas en este instante sienten exactamente esa misma tensión. No es suya, es el flujo de la humanidad. Al reconocer esta conexión, Interser, su sufrimiento se despersonaliza y paradojalmente se alivia. Ya no es una carga individual, es una ola en el vasto océano de la experiencia compartida. Esta es la diferencia fundamental entre la filosofía como teoría y la filosofía como práctica de vida. La teoría nos da los nombres, Meta, Karuna, Interser, pero la práctica nos da la experiencia de la orilla. Nos enseña a no ser arrastrados por la seducción del drama mental que nos empuja de vuelta al agua. El camino de la transformación no requiere que usted se convierta en una persona diferente. Requiere que usted se convierta en un observador más preciso y más compasivo de la persona que ya es. Exige firmeza para mantenerse en la orilla y la ternura para perdonar las veces que inevitablemente será salpicado, o incluso arrastrado temporalmente. El objetivo no es la perfección, sino la consistencia del retorno. Cada vez que usted regresa a la orilla, está fortaleciendo ese músculo de la conciencia. Es un acto de dignidad radical. Así, con la bondad amorosa como cimiento y la compasión como puente, estamos listos para tomar las herramientas de observación más agudas, aquellas que nos permiten desmantelar la arquitectura del apego y la aversión que construyen las ilusiones que nos hacen sufrir. Estamos listos para aplicar la disciplina estoica de la atención, combinada con la visión penetrante de la vacuidad budista, para ver el río no solo como un flujo, sino como una composición de miles de gotas interconectadas. La verdadera claridad se encuentra en esa desintegración de lo que parecía sólido. Continuaremos en la siguiente etapa, donde examinaremos cómo el apego al futuro y la aversión al pasado nos roban el único momento que realmente existe. Si este enfoque resuena con la necesidad de rigor y compasión que usted busca, le agradezco su presencia y le invito a seguir explorando esta senda con nosotros. La travesía que emprendemos juntos, la del despertar,
requiere una visión clara de dónde residen nuestras anclas de sufrimiento. En la etapa anterior, comenzamos a desintegrar la ilusión de solidez, viendo el río no como una entidad fija, sino como una danza interminable de gotas interconectadas. Ahora, debemos enfrentar la manifestación más dolorosa de esa ilusión, la confusión temporal. El apego al futuro y la aversión al pasado no son meros errores de cálculo, son la herramienta principal con la que el ego, esa construcción psicológica que llamamos yo, se roba el único momento que realmente existe, el presente. Volvamos a la metáfora de el río y la orilla. Usted, en su lucha diaria, tiende a identificarse con la orilla. La orilla es la parte fija, la que define su límite, su identidad, su historia. La orilla anhela la estabilidad. El río, por otro lado, es la fluidez implacable, el cambio, las circunstancias externas, las emociones que vienen y van, los planes que se disuelven. El río es anicca, la impermanencia budista en acción. El sufrimiento surge porque la orilla, al creerse separada y sólida, intenta dictarle al río cómo debe fluir. Cuando miramos hacia el futuro, la orilla está intentando construir diques y represas imaginarias para asegurar que el caudal venidero sea placentero y predecible. Esto es la ansiedad. Cuando miramos hacia el pasado, la orilla se resiente de las erosiones que el río ya causó, lamentando las partes de sí misma que fueron arrastradas por la corriente. Esto es la culpa y el arrepentimiento. Los estoicos nos enseñaron a distinguir entre lo que está en nuestro control, nuestra orilla, nuestras elecciones internas, y lo que no lo está, el río, el mundo externo. Pero la enseñanza profunda, la que unifica con el budismo, va un paso más allá de la aceptación pasiva. Requiere la disolución de la línea divisoria. Aquí es donde entra el concepto del interser, interbeing. Mire la orilla detenidamente. ¿De qué está hecha? ¿De arena, rocas, sedimento? ¿De dónde vino ese material? Fue depositado, arrastrado, pulido y dejado allí por el río mismo, a lo largo de eones. Su identidad, su yo fijo, no es una creación independiente, es una acumulación de experiencias pasadas, de interacciones con el flujo de la vida. La orilla no puede existir sin el río, y el río se define por la resistencia y la forma de la orilla. Están interconectados a nivel fundamental. El interser es la realización de que la ansiedad por el futuro y la aversión al pasado son un sinsentido, porque la materia de la que está hecho su sufrimiento ya es parte de la corriente universal. No hay un yo separado que sufre, solo una manifestación local del flujo que experimenta fricción. Cuando esta fricción se vuelve insoportable, cuando la orilla se agrieta por la sequía o se inunda por la crecida, nuestra respuesta instintiva es la autocrítica y el aislamiento. Nos juzgamos duramente por no poder controlar el caudal. Aquí es donde la compasión se convierte en una herramienta filosófica esencial, no en un simple sentimiento dulce. La práctica de metta, bondad amorosa, es la primera gran herramienta de la orilla para sanar su propia herida. Metta es el deseo radical y activo de que el ser, incluyéndonos a nosotros mismos, esté libre de sufrimiento. No se trata de desear que el río deje de fluir, eso es control, sino de desear que la orilla deje de resistirse a su propia naturaleza. Imagínese que usted es la orilla que acaba de ser duramente golpeada por una tormenta de fracaso o pérdida. Su primer impulso es condenarse. Soy débil, no debí haber confiado, soy incapaz. Ese juicio es la orilla intentando solidificarse más aún, negando la realidad de que toda orilla es vulnerable a la erosión. Metta, en este contexto, es la voz que dice, este sufrimiento es real, esta erosión es parte del proceso. Permito que esta parte de mí sea vulnerable sin condenarla. Es la aceptación feroz de la propia imperfección como parte del interser. Pero Metta no puede vivir aislada, debe expandirse a Karuna, compasión. Si mi orilla está interconectada con el río y por extensión con todas las otras orillas, entonces el sufrimiento ajeno no es ajeno,
es una manifestación del mismo flujo y la misma resistencia. Karuna es la respuesta activa al dolor de la interconexión. Piense en esto. Si un hombre está sentado en la orilla del río gritando contra el agua que fluye, ¿usted lo ignoraría o le ofrecería ayuda? La mayoría de las personas evitan el sufrimiento ajeno porque refuerza la ilusión de separación. Su río no es mi río. Pero si usted entiende el interser, sabe que el agua que arrastró sus sueños es la misma que está inundando los de su vecino. Hay una pequeña parábola que captura esta necesidad de Karuna. Dos viajeros, después de meses de caminar juntos, llegaron a la orilla de un ancho y caudaloso río. Uno, llamémosle A, era estoico rígido. El otro, B, un budista más flexible. El estoico A se quejó amargamente. ¡Qué desgracia! El río está crecido y no tenemos puente. Debemos controlar esta situación y esperar hasta que las condiciones sean perfectas para cruzar. El budista B miró el río y sonrió. El puente que buscamos ya está aquí, dijo. Está hecho de la misma madera que la orilla, cortada y pulida por el tiempo y la corriente. Mientras el estoico A intentaba mover rocas masivas por sí mismo, fallando y frustrándose, el budista B comenzó a trabajar con la madera flotante y las lianas que el río había depositado. Pero B se dio cuenta de que su fuerza no era suficiente. Vio a otros viajeros en la orilla, absortos en sus propios lamentos sobre el caudal. B no les sermoneó sobre la impermanencia, simplemente comenzó a construir, permitiendo que la compasión por su propio cansancio se extendiera a los demás. Este esfuerzo es demasiado grande para uno solo, pensó B. En lugar de exigir ayuda, comenzó a modelar el trabajo de tal manera que cualquier mano que quisiera aliviar su propio lamento podría tomar una cuerda o mover una tabla. Los otros, al ver el propósito y la inevitabilidad de la tarea, se unieron gradualmente. El puente no fue una negación del río, sino una colaboración con él. Fue construido con los restos que el río había dejado. Esa es la aplicación de Karuna. No es una acción bondadosa y suave. Es el reconocimiento estructural de que el dolor compartido solo puede ser aliviado mediante el esfuerzo compartido. El sufrimiento causado por la resistencia a la impermanencia se vuelve, a través del interser, el material para construir el camino hacia la liberación. La orilla, al practicar meta, sana su propia aversión a la erosión. Al practicar Karuna, la orilla se extiende y se conecta, entendiendo que el río de su vecino es el mismo río que el suyo. ¿Y qué ocurre con el presente, que es robado por el pasado y el futuro? Cuando la orilla se suaviza con meta y se extiende con Karuna, deja de luchar contra el caudal. El río sigue fluyendo, sí, pero la orilla ya no gasta energía en intentar detenerlo o desviarlo. Esa energía liberada es la atención plena. Es el momento presente. El estoico Epicteto nos recordó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. El juicio es la orilla que insiste en que el río debería ser diferente. Meta y Karuna desmantelan ese juicio. Nos permiten ver el río tal como es, ni bueno ni malo, solo inevitable. La verdadera transformación no es lograr que el río se detenga, sino aprender a navegar sin miedo. Para hacer eso, primero debemos dejar de condenar a la orilla por estar mojada, por estar erosionada, por no ser perfecta. Este es un camino de rigor y de profunda ternura. Rigor para ver la verdad del interser, y ternura para aplicar meta y Karuna cuando esa verdad duele. La próxima etapa nos llevará a la aplicación práctica de estos conceptos. Le mostraré cómo generar intencionalmente la compasión y cómo usar la fluidez del río para entrenar la mente a soltar. Si esta exploración profunda de la interconexión resuena con usted, le invito a acompañarnos en la práctica. Si ha encontrado valor en este diagnóstico y desea seguir recibiendo esta guía sin la distracción de la superficie, considere suscribirse. El camino hacia la calma no es un secreto, sino una práctica constante. Llamaremos a esta práctica la disciplina del río consciente.
No es un ejercicio de relajación, sino un entrenamiento activo de la voluntad y la compasión. El primer paso es la pausa y la orilla. Cuando sienta la fricción del juicio, la crítica o el impulso de reaccionar, deténgase. Estoicos y budistas coinciden. La sabiduría solo existe en el espacio entre el estímulo y la respuesta. Su tarea es crear ese espacio. Siéntese o simplemente detenga su cuerpo y sienta la solidez bajo usted. Esta solidez es su orilla. Usted no es el río de emociones y pensamientos. Usted es el observador estable en la margen. Permanezca aquí por un minuto, respirando, sin intentar detener el flujo del agua. El segundo paso es el cauce de la compasión. Una vez que ha establecido su presencia en la orilla, mire el río de su mente. Observe el sufrimiento que pasa, la ansiedad, la ira, el miedo. En lugar de juzgar ese sufrimiento o la persona que lo causa, active la meta, la bondad amorosa. Si el sufrimiento es suyo, repita, que yo esté libre de sufrimiento, que yo encuentre la paz. Si el sufrimiento es el de otro, el colega frustrante, el familiar difícil, repita, que él esté libre de sufrimiento, que él encuentre la paz. Este acto es la aplicación directa de Karuna. Recuerde la interconexión, el interser. Su sufrimiento está ligado al de ellos. Al desearles liberación, usted se libera de la necesidad de juzgar y de la ilusión de la separación. El tercer paso es el fluir del soltar. Habiendo reconocido el sufrimiento y extendido la bondad, suelte la necesidad de control. Si la emoción regresa, no luche. Simplemente observe cómo el agua del río pasa y se va. La firmeza estoica le da la orilla. La sabiduría budista le da el permiso para que el río fluya sin su intervención. No hay una meta, solo el retorno constante a la orilla cuando el río lo intenta arrastrar. Este es el entrenamiento: soltar el juicio, extender la compasión y volver a la calma. La paz que busca no está en detener el río, sino en la decisión inquebrantable de ser la orilla. La vida continuará enviando caudales de eventos, pero usted ya no necesita ser arrastrado. Usted es el punto de observación firme. Esta práctica requiere disciplina, pero le ofrece una libertad que ninguna circunstancia externa puede quitarle. Si este diagnóstico profundo, que busca el despertar más que el consuelo superficial, resuena con usted, le invito a unirse a esta comunidad. Considere suscribirse. Es una forma de asegurar que esta guía para la transformación real continúe llegando a quienes buscan un camino firme. El camino hacia la calma no es un secreto, sino una práctica constante. No espere a mañana. Sea la orilla hoy. Usted tiene la capacidad.